Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Sino que es una condición, diríamos, que envuelve severos sentimientos de desánimo y abatimiento. No voy a preguntar, pero si usted alguna vez ha estado en esas situaciones, y espero que no esté, con todo mi corazón espero que no esté, y espero que si algún día estuvo, nunca más vuelva a pasar eso. Creo que en parte es donde David decía en el Salmo, aunque pase en valle de sombra de muerte, creo que esas situaciones donde hay esos sentimientos severos de desánimo y de abatimiento, es lo que se conoce como depresión. No es un concepto lejano, no es algo que en algún momento no nos vaya a pasar, nos haya pasado o le vaya a pasar a alguien cercano que nosotros conocemos, porque fíjese que las estadísticas dicen que alrededor de 350 millones sufren de depresión alrededor del mundo. Si usted pone 350 millones de personas, eso es una cantidad, es un mar, es un océano de gente que dice que sufren de depresión alrededor del mundo. Casi el 7% de los adultos en Estados Unidos viven en un estado depresivo. 7% es una cantidad significativa, es decir, 7 de cada 100 viven en un estado depresivo. Recalco el significado, en un estado de un sentimiento de desánimo y de abatimiento severo. 80 billones de dólares es el costo en Estados Unidos causado por la falta de productividad y de tratamientos por la depresión. No millones, 80 billones de dólares. Un billón es un millón de millones. O sea, 80 billones de dólares es el costo anual causado por la falta de productividad y tratamientos por la depresión. Y le repito, es un sentimiento de desánimo y de abatimiento. Es una tristeza profunda. Es una falta de ánimo total. Ahora, cuando leímos nosotros en Eclesiastés 7:3, dice ahí algunas contradicciones que a la mente natural podrían causar sorpresa o estar en desacuerdo y decir, ¿cómo es que dice acá que mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete? Sin embargo, el mismo pasaje lo explica y dice, porque aquello, es decir, la casa de luto es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Es decir, no está diciendo que fue bueno o fue mejor para el que murió. Eso ya depende. Si se preparó para la eternidad o no se preparó, va a ser la gran diferencia. Pero para el que va a ese evento, para el que asiste a ese evento, dice que nos va a hacer reflexionar en nuestro corazón. Uno, si estamos preparados. Dos, qué clase de vida estamos llevando. Si estamos realmente nosotros atesorando y haciendo lo que realmente vale la pena, si nuestra vida tiene propósitos eternos, propósitos buenos, diría, de calidad, y no que caigamos en las trivialidades, en las cosas sin sentido que en el mundo se dan. Fíjese que entrando un poco más a las estadísticas, es sorprendente. Y le voy a decir algo que es mi concepto y porque lo he visto repetidas veces. Le he comentado ya en ocasiones anteriores que la gente rica, millonaria, quizás hasta billonaria, no es raro que se suiciden. Usted puede encontrar y dice que en las noticias o los datos, y gente quizás que está en una posición económica muy buena y se quitan la vida. Y es por el hecho de que se dan cuenta que ya alcanzaron todo lo que el mundo puede darles y nada llena ese vacío que tienen en su vida.
Sin embargo, a veces es más raro, no digo que no pase, pero es más raro que una persona que no tiene todo eso se quite la vida. Porque uno que no es millonario o billonario en eso, siempre como que quiere alcanzar y en cierto sentido eso como que lo motiva a uno, pues lo motiva. Dice, pues voy a alcanzar esto, voy a comprar carro nuevo, voy a comprar mi casa, me voy a casar, diría alguien, pues voy a tener hijos. Y siempre hay esas metas que de una u otra manera lo hacen seguir adelante. Pero el que ya ha tenido todo y se ha dado cuenta de que eso no lo ha satisfecho, lo lleva a veces a una situación tan terrible que se quitan la vida. Y mucho de la antesala a ese paso del suicidio es que han estado en etapas depresivas. 350 millones alrededor del mundo están en un estado de depresión. Y sin embargo la Biblia nos habla que dice que mejor es la tristeza, pero es una tristeza reflexiva, una tristeza que nos hace recapacitar, pensar en lo eterno. Ese es el punto del mensaje esta noche, que me hace pensar en lo eterno, en lo que realmente vale la pena. Si yo puedo tener bien claro en mi vida eso, y hoy le estoy hablando con todo mi corazón, si yo tengo en mi vida bien claro eso, voy a tener una arma potente en contra de la depresión. Pero si eso no está bien claro en mi vida, es un enemigo fuerte que no podemos en ningún momento nosotros ignorar. Como decía Napoleón, decía, a tus amigos tenlos cerca y a tus enemigos más cerca. Porque cuando el error número uno de el ir a pelear una batalla, el error número uno es subestimar al enemigo. Decir, no, a mí no me va a llegar eso, no, yo no tengo problema con eso, no, yo no sé por qué caen en eso, pero de repente llega el enemigo y nos ataca de sorpresa y nos damos cuenta que no éramos tan fuertes como pensábamos que éramos. O no era tan débil el enemigo como pensábamos que era. Yo he visto hombres grandes y jóvenes y no tan jóvenes y todo, que me recuerdo un familiar en una oportunidad nos decía con mi esposa, nos decía, es que estuve en un estado depresivo, y él decía, eso no se lo deseo a nadie. Decía, no me faltaba nada, quería yo estar solamente acostado, y muchos aún acostados en la posición clásica de la posición fetal, ¿verdad? Así, ni siquiera así como usted duerme, ¿verdad? A sus anchas, sino que en un estado que da tristeza, que ministra una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque es algo que realmente está alrededor del mundo atacando a toda la humanidad. Y los cristianos no somos la excepción. Ahora, si nosotros perdemos el enfoque y nuestra vida no está caminando sobre la búsqueda de lo espiritual y lo eterno, no vamos a tener armas sólidas para poder pelear en contra de la tristeza y hasta la depresión cuando llegue a nuestra vida. Ahora, en relación a esto, fíjese que leíamos acá de que dice que la tristeza es mejor que la risa. Ahora, mire que no dice que la tristeza es mejor que el gozo, dice que la tristeza es mejor que la risa. Porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Si este versículo nos enseña que la risa no es sinónimo de gozo. No confundamos que reír es estar gozoso. Te puedes reír de miedo, puedes reír de nervios, o puedes reír sin ninguna causa, pues. Hay gente que a veces le dan una mala noticia y lo que se agarra riendo y le dicen, pues, ¿y por qué ríe? Dice, no sé, pero me dio risa. Dice, va como que de shock se pone a reír. Entonces, la risa no es sinónimo de gozo, el gozo es algo mucho más grande. También este verso nos enseña que el corazón puede estar alegre o gozoso, aunque el rostro esté triste. Yo puedo tener una noticia o recibir una noticia o estar, por ejemplo, discúlpenme la comparación, pero le voy a decir, por ejemplo, lo que a mí me ha tocado en algunas oportunidades, como
como la labor que desarrollo, obviamente me ha tocado oficiar o participar en velorios o en entierros. Una gente que la conozco, a una familia, y otra gente que no la conozco, que mi función me demanda poder oficiar esos actos. Voy a pensar en una gente que no conocí. Yo voy a ese lugar y es un lugar donde uno no puede ir riendo. No puede entrar usted a un velorio, y debemos de aprender también que no va a entrar usted a un velorio y va a entrar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de verlos. Es decir, eso no hace sentido, es una falta de educación, es una falta de ética. Aún para hablar en un velorio uno debe de hablar callado. Si hay algo que está llamando una conversación, pues trate de mantener un silencio, como los amigos de Job, que dice que llegaron a consolarlo, que se quedaron sentados en silencio, pues eso es con que usted esté haciendo el acto de presencia. O como, por ejemplo, cuando usted dé un pésame, le voy a decir algo, hermano, no le dé un, como dice en inglés, don't give them a lecture. No comience a decirle ahí todo, ¿verdad? Mire que usted, especialmente cuando tiene una línea de 20 personas que también quieren darle el pésame a la persona, ¿verdad? Con que usted le diga, participo de su dolor, o reciba fortaleza, ¿verdad? O cualquier palabra simple, en lugar de que en ese momento esté usted ahí diciendo lo que no debemos, pues, en ese momento, porque la persona está triste en este caso. Pero le pongo este ejemplo porque en alguna oportunidad uno puede estar triste porque él está todo, y tener un rostro triste, pues, tener un rostro no alegre. Imagínense que uno va a oficiar un entierro y está, qué bonito día, ¿verdad? Y por favor, de una sonrisa al que está a la par suya. O sea, sería absurdo y ridículo y ofensivo también. ¿Verdad? Uno está en un rostro solemne, pero le voy a decir que en ocasiones así, mi corazón ha estado contento. ¿Por qué razón? Porque yo digo, Señor, gracias por la salvación. Porque cuando ese día llegue para mi vida, o gracias y bendita tu misericordia para la vida de mi familia, yo sé que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, es una situación como esas comidas agridulces, ¿no? Que es lo que está diciendo la palabra. A veces el rostro puede estar triste, pero el corazón profundamente está alegre. ¿Alegre por qué? Porque gozo no necesariamente es algo temporal, sino que es algo duradero, es algo sólido el gozo. Y eso es lo que quiero compartir con usted. Quizá un pasaje que nos dice esto claramente es Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Dice de esta manera el apóstol: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Le repito una vez más esto, no por ustedes, sino por aquellos que han de escucharlo, quizá por los medios que se graban. Tened por sumo gozo, hermanos míos, Santiago 1, 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, y mire cómo dice, por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Contradictorio. Pero la Biblia tiene razón. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tened por sumo gozo, y no lo hace como sugerencia, más yo creo que lo hace como in a commanding way, en una manera como de orden. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se encuentren muchas pruebas. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. No sé, quizás haga un análisis, usted no ahorita, pero después en su casa. ¿Habrá alguna situación en su vida de la que usted y yo nos arrepintamos porque actuamos con impaciencia? Posiblemente sí. No le digo que ahorita usted baje libros, ¿verdad? Pero posiblemente sí, hermano. Qué importante es la paciencia en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí en el aspecto espiritual dice que cuando nosotros en medio de las pruebas mantenemos el gozo, o no solamente mantenemos, sino que decimos, gloria a Dios, Dios sabe por qué está pasando esto, Dios sabe que aguanto, Dios sabe que lo necesito. Y es difícil aceptar eso. Dios sabe que lo necesito, pero tengo gozo no por lo que estoy pasando, no porque entré a esto, sino por el efecto que va a causar en mi vida. Tengo gozo sobre eso. Es lo que Santiago está diciendo. Fíjese que cuando el Señor Jesús habló con los discípulos acerca de que Él iba a ser entregado y lo iban a crucificar, en los discípulos hubo tristeza. Juan 16, 22 dice que el Señor les dijo,
Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción. Pero le dice, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Déjenme explicarle esto. Jesús está hablando y le está diciendo a los discípulos, me voy a retirar de ustedes por un tiempo y va a ser un retiramiento muy duro, porque ustedes me van a ver cómo me van a tomar, cómo me van a capturar, cómo me van a golpear, cómo me van a crucificar, y eso va a traer aflicción a sus vidas. Pero les dice el Señor acá, pero yo os veré otra vez. Como quien dice, en ese tiempo, en esos 3 días quizá, tranquilos, yo los voy a ver otra vez. Y dice, y vuestro corazón se alegrará y nadie quitará vuestro gozo. Porque cuando Él se presentó resucitado, todo el concepto y la apreciación del poder que ellos sabían que residía, que estaba en Jesús, cambió exponencialmente, se hizo mucho mayor. Si ellos en ese momento habían visto que había caminado sobre el agua, que había parado al viento y a la mar, si habían visto que había multiplicado los panes y los peces, que había resucitado aún a muertos y le había dado vista a los ciegos y había levantado paralíticos y había sanado leprosos y había hecho cantidad de cosas que eran sorprendentes. En ese momento, cuando lo vieron resucitado, su fe se fue a una dimensión súper elevada, porque dijeron, al Señor, al Maestro, ni la muerte lo puede detener. O sea, su fe se fue a una dimensión al grado que Juan habla, que dice que los discípulos creían en Él. En los primeros capítulos de Juan dice que creían en Él, pero cuando lo vieron resucitado, creyeron en lo que la Biblia decía de Él. Dice que su fe se fue a una dimensión de madurez. Por eso el Señor les dijo, van a estar afligidos, pero cuando me vean, cuando se presentó resucitado, dice, se van a alegrar y nadie va a poder quitar su gozo. Una de las evidencias, que son bastantes, y quiero un día de estos poder hacer un estudio específico sobre eso, que ya lo he hecho, pero quiero entrar a más detalle, más profundidad sobre esto, sobre el por qué nosotros, o yo y usted por supuesto, defendemos con todo nuestro corazón que el cristianismo es el único camino para llegar a Dios. Si cuando digo el cristianismo es creer en Jesús. Fíjese de que una de las pruebas por la cual yo creo en este precioso libro, que es más que un libro, y en el mensaje que tiene este libro, es que los fundadores, bueno, el fundador fue Jesús, pero los discípulos fueron capaces de entregar su vida por una causa que valía la pena. A ellos no les importó morir por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestó a ellos de una manera que no les quedaba pero ni la menor duda de la realidad del Evangelio y de la realidad del poder de Dios y de la realidad de Dios encarnado en la persona de Jesús. Es decir, ellos estaban cimentada su fe y su vida en la causa del Evangelio. Y sabían ellos que el poder dar su vida como su maestro lo había dado no era realmente de comparar con la realidad y las recompensas espirituales que nos esperan. Y todavía eso sigue vigente el día de hoy. Déjeme decirle algo, hermano. Hoy más que nunca, usted y yo tenemos que hacer una reflexión con nosotros mismos y con Dios. Y decirle, Señor, avívame. Atráeme a ti. Despierta el primer amor en mi vida. Aunque, por ejemplo, cuando oramos, nosotros decimos, Señor, yo quiero ver tu gloria aquí. Esa es una oración incompleta, porque yo sí quiero ver la gloria de Dios aquí. Y no veamos que el Evangelio es esto. Es importante que vengamos, que nos reunamos, que adoremos corporativamente al Señor. Pero lo más importante es qué va a pasar con nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela. Eso es lo más importante.
Y cada vez se va a poner el ambiente, y se está poniendo el ambiente donde vivimos muy interesante, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Hoy estaba en un lugar y estaba viendo que estaban pasando ahí mientras esperaba para algo, en el News 12, la apertura, no sé si es el primero, quizás no es el primero, pero era un, como le llaman aquí, State of the Art Building, un edificio de lo mejor para la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero. Todos muy contentos, y todos los que estaban presentando eso decían, maravilloso. Hermanos, el hecho de nosotros poder llamar sin señalar, acusando a la persona o teniendo una situación fuera de lo que es la educación y el respeto, pero el poder creer lo que nosotros creemos va a tener consecuencias severas, y nuestra fe va a ser probada. Por eso hoy más que nunca yo debo de personalmente decirle: Señor, avívame, avívame, Señor, para que en el momento preciso yo pueda venir y manifestar y mantener la fe en la realidad del mensaje que la Biblia me dice, y seguir creyendo todavía en el Cristo glorificado, que murió pero no quedó en la tumba, resucitó, y que mira nuestras actitudes, y que mira nuestras respuestas, y que mira realmente cómo vamos a reaccionar nosotros contra el ataque que pueda venir. Quizá un pasaje muy revelador es cuando en el libro de Hechos apedrean a Esteban, que era un diácono. Lo apedrean por defender la causa del evangelio de Cristo. Lo apedrean sus conciudadanos porque estaba defendiendo la persona de Jesucristo, que era el Mesías. Dice que su rostro se transfigura como el rostro de un ángel. Y él dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre puesto en pie a la diestra de Dios. Esa actitud es como que el Señor mismo hubiera dicho: el acto que Esteban está haciendo merece que me ponga de pie. Como cuando alguien hace una presentación, un virtuoso en un instrumento hace una presentación o una obra de arte y todo el mundo se pone de pie. Por ejemplo, cuando alguien en el 9º inning, déjeme usar esta expresión, quizá no es lo más adecuado, pero en el 9º inning, en la entrada que está cerrando el 9º inning, están empatados los dos equipos en la Serie Mundial. 3 bolas y 2 strikes, el último tiro del pitcher, y el que está bateando mete un jonrón. Sería raro que toda la gente, no van a aplaudir sentaditos, esa gente se pone frenética, todo mundo se pone de pie. Algo así es lo que el Señor actúa cuando mira la actitud de Esteban. Y eso a todos y cada uno de nosotros en su debida nivel, creo que nos va a pasar. Está pasando ya. Ahora, en relación a eso, entonces, tenemos nosotros que tener, como la iglesia del principio, una seguridad, pero total, no hay otra palabra que total, de que lo que hoy estamos haciendo, a ser instruidos por la palabra de Dios, vale la pena. This is not a religion. A lo menos yo no lo considero así, y si fuera una religión le digo al Señor: Señor, aquí está mi renuncia, porque si es una religión nada más, es lo peor que puedo estar haciendo con mi vida. It takes too much sacrifice and effort just to be a religion. Pero si es, y digo esto no porque lo dude, porque lo creo con todo mi corazón, si es el único camino para poder alcanzar la vida eterna, vale la pena, aún si fuera necesario, dar nuestra vida por causa del evangelio. Ahora, en este sentido entonces, fíjese que cuando el Señor les habla acerca de esto, les dice: cuando yo me aparezca otra vez a ustedes, nadie les va a poder quitar su gozo. No dice nadie le va a poder quitar su alegría, porque es distinto. Su gozo. ¿Por qué? Porque van a tener una seguridad interna ustedes total. Capítulo 15 de Primera de Corintios. No lo lea.
lo ve después en su casita. Habla acerca de la realidad de la resurrección. No sé si fue esa clase la que vimos este martes. Entonces no tendré yo que explicar mucho al respecto. Pero es decir, si Cristo no hubiera resucitado, vámonos. Y yo me bajo de aquí antes que me agarren a bibliazos. Vámonos. No vale la pena esto. Nos engañaron. Nos hicieron un brainwash. Nos lavaron la mente. Si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué le sirve usted? ¿Para qué da su tiempo, su adoración, sus recursos? Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, qué digno de lástima lo que dice la palabra en 1 Corintios. Pero como resucitó y ha prometido volver, eso cambia totalmente toda la ecuación. Y por eso el gozo, y decía un canto que recuerdo algo así que decía: ese gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. No sé si usted se recuerda, solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Y luego decía, pero qué felicidad, ya seguía, ¿verdad? En eso. No se quede en el canto, por favor, bájese un poquito, no se vaya a sus tiempos de juventud o niñez. Pero decía una gran verdad: ese gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo puede dar. Ni las satisfactores de esta vida. Usted puede comprarse una casa, va a estar feliz, pero eso no garantiza que va a tener gozo. Puede comprarse un carro nuevo, y si quiere usted un carro de lujo, va a ser feliz, o espero que sea feliz, momentáneamente. Pero luego se lo rayan y se le va la alegría. Puede hacer un buen negocio, va a estar feliz, pero luego va a querer más. Puede alcanzar una legalización si usted quiere, y va a estar feliz, pero luego va a ser uno más. Sea lo que sea, hermano, eso trae momentos de felicidad, pero gozo es totalmente distinto. Y gozo lo puede tener una persona sin casa, carro, familia. Con que Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Y lo digo no solamente porque estoy aquí tratando de mover su emoción, porque es lo que menos me interesa en este tiempo, pero es una realidad. Pero si la persona del Señor está en nosotros tan real, podrá faltarle todo, pero usted va a tener gozo, aún en medio de las pruebas. Ahora, dice la Biblia repetidas veces, y aquí déjenme ir rápido sobre esto, que el corazón alegre, y cuando la Biblia habla de corazón está hablando de la persona interna. Cuando nuestro espíritu, nuestro corazón está alegre, eso proyecta a nuestra vida una administración buena. Proverbios 15:13 dice: el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. La traducción en lenguaje actual dice: la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Qué sencillo lo pone, ¿verdad? Tristeza y la alegría se reflejan en la cara. El 17:22 de Proverbios dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. La traducción en lenguaje actual dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Cuando usted y yo perdemos el ánimo, aún comenzamos a tener consecuencias en nuestro propio cuerpo. Una realidad que aún la misma medicina ha reconocido. Y la Biblia lo dice miles de años atrás. Por eso es que el día de hoy hay clínicas que se encargan solamente de tratar los aspectos anímicos para poder lograr recuperaciones de las personas con un muy buen resultado. Por eso es importante que yo en mi vida tenga gozo. No alegría nada más, gozo. Pero ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo puede dar. Nada más, nada más. En Nehemías 8:10 nosotros vemos un pasaje que es clásico, que lo cantamos, lo hemos predicado. Se nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El pueblo de Israel se debía alegrar porque, fíjese que cuando usted mira todo ese contexto de ese pasaje, comienzan a leer el libro de la ley y se dan cuenta
de que ellos estaban haciendo todo lo contrario de lo que agradaba a Dios. Y entonces cuando comienzan a recibir esas palabras, el pueblo comienza a entristecerse. Miran su condición y comienzan a llorar y dicen, todo lo que agrada a Dios, nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Pero entonces vienen los sacerdotes y le dicen, pero no es tiempo de que lloren, porque la tristeza quebranta el espíritu. Vamos a ir todos enfermos. Dice, alegrémonos, vayan, inviten amigos, alégrense, hagan una celebración y gócense. Coman, disfruten, que haya música, que haya danza, porque el gozo de Dios, porque la alegría de Dios es nuestra fuerza. Ahora, ¿por qué es que iban a alegrarse ellos? Porque a pesar de los pesares, como dice ahí, a pesar de que habían ofendido a Dios, todavía la misericordia de Dios no los había desechado. Y los había regresado al lugar que les pertenecía y les estaba dando una nueva oportunidad. Yo al estudiar esto le decía al Señor, Señor, motivos para agradecerte sobran, Señor. Y yo te agradezco hoy que a pesar de los errores nuestros, a pesar de los errores míos, todavía tu misericordia está sobre mi vida. Y es un motivo para poder tener gozo. En 2 Corintios 1:3, el apóstol Pablo llama a Dios y dice que es Padre de misericordias. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por favor, repita conmigo esta frase hoy. Padre de misericordias. No sé si le gusta cómo suena. Padre de misericordias. Oiga una vez más. Padre de misericordias. Es decir, que Él es el que crea las misericordias. Padre de misericordias. Me gusta cómo suena. Y más cómo trabaja. La frase. Efesios 4:30 habla y dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir que a pesar de que nosotros tengamos la misericordia de Dios, hay algo dentro de nosotros que nos es dado cuando creemos el Espíritu Santo de Dios, que es de allí, es del Espíritu Santo de Dios, donde surge el verdadero gozo. Recuerde usted que la Biblia habla en Gálatas y dice que los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu realmente, porque no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Amor. ¿El segundo cuál es? Gozo. Depende cómo diga su versión, ¿ve? Pero uno de ellos es gozo. Es decir, que el gozo realmente va a fluir cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros no está entristecido. Pero al cristiano nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo está contristado o entristecido, el gozo se minimiza. El gozo como que se perdiera, aunque realmente no es así, ¿verdad? David decía cuando pecaba, devuélveme, oh Dios, el gozo de tu salvación. Es decir, que la raíz, la fuente, lo que alimenta todo mi ser para poder tener una vida de gozo. Y déjeme hacer una pausa aquí. ¿Quiere usted tener momentos de alegría en su vida o tener una vida llena de gozo? Yo solo quiero tener gozo. Porque el gozo va más allá de los momentos de alegría. Momentos de alegría van a haber. Cualquiera que estos vayan a hacer. Pero una vida de gozo, como decía Santiago, aún en medio de diversas pruebas, voy a tener una constancia. Porque tengo bien cimentado ese concepto. Déjeme cerrar con esto, características del gozo de Dios. Juan 15, 10 y 11 nos habla, y quizá vaya a ser bueno que lo leamos. Vaya conmigo a buscar Juan 15, donde habla acerca de que el Señor es la vid verdadera, y que básicamente dice que separado de Él nada podemos hacer. Pero el 10 y el 11 dicen, o si usted mira del capítulo
9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis, oiga esto, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Cuando yo permanezco en los mandamientos de Dios, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir esto de permanecer en los mandamientos de Dios? Cuando soy obediente a lo que la palabra de Dios me dice. Tan sencillo como eso. Cuando me esfuerzo por obedecer la palabra de Dios, aunque sea difícil para mi vida. Y no creo que sea una situación que para nuestra carne sea fácil. Para nuestro ser, en algún momento se torna difícil poder rendir nuestra voluntad a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero dice, si permanecemos en los mandamientos de Dios, el Padre nos ama y el gozo de Dios va a estar en nuestra vida. Otro punto importante, en Juan 17, del 9 al 13, dice, Señor hablando, dice, yo ruego por ellos, y esto es impresionante, cómo es que como creyentes que hemos nacido de nuevo, tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. If you love the Lord, you're a special person. Si usted ama a Dios, si usted cree en Jesús y de una u otra manera sabe dentro de su corazón que Él está vivo, usted es de otra índole. Va a sonar esto como osado, pero no somos igual que el mundo. Somos de otra, ¿cómo le pondría? De otra esfera. No podemos compararnos con el mundo. El Señor nos escogió, nos lavó con la sangre de Cristo, nos quitó la venda, derramó de su Espíritu, nos selló con su Espíritu Santo. Por eso Jesús mismo decía que es amoroso. Dice, yo no te ruego por todo el mundo. Te ruego, dice, por ellos. No ruego por el mundo. Esto lo dijo Jesús. Sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. En el momento más triste que puede estar en su vida, en el momento más oscuro que puede estar en su vida, en el momento de cualquier situación, hermano amado, yo le recuerdo, si usted le han quitado la venda de los ojos, ha visto a Jesús no como maestro, no como un líder religioso, lo ha visto como su Señor y como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, como la puerta de las ovejas, como el único camino al Padre. Mire, usted y yo tenemos razón y motivo para estar gozosos. Yo sé que lo que estoy diciendo, y ojalá Dios no me lo cobre rápido, en situación de que a veces uno tiene que pasar lo que predica, y es una de las cosas que el que va a predicar tiene que saber que así es. Pero es una realidad, es una realidad. En el momento más difícil, una de las cosas que yo me he dado cuenta con Dios, y por eso me atrevo a hacer esto, que yo lo paso a veces la mitad antes y la mitad después. Entonces la primera mitad ya la pagué. Pero una de las cosas, hermano, cuando usted no encuentre ningún motivo terrenal por lo cual alegrarse, alégrese de que es parte del pueblo escogido de Dios. Y eso le va a dar una dosis de fe, una dosis de gozo, una dosis maravillosa de fuerza para seguir cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha dado vida. I'm telling you, and that's true. Es una verdad.
Primera de Juan, capítulo 5, 19 y 20 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como dice en inglés, listen to me and listen to me carefully. Sabemos, mira esta declaración, sabemos que somos de Dios. Discúlpeme que sea tan enfático en esto. Dice la Biblia, sabemos que somos de Dios. A ver, dígalo conmigo hoy, sabemos que somos de Dios. Qué frase más maravillosa. Sabemos que somos de Dios. Y dice ahí, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en Él, en aquel que es verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. This kind of declaration, Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.